Amigos, antes de empezar quisiera sentar mi total protesta ante lo que está sucediendo en este momento. La semana pasada invitamos al señor Gustavo Baroja para que venga a una entrevista para que pueda explicar su versión, su visión, su posición frente a la investigación periodística de los periodistas Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, en donde lo involucran en el supuesto de haber recaudado fondos irregulares para la campaña presidencial de Lenín Moreno. El presidente Lenín Moreno ha manifestado que él no tiene absolutamente nada que ver con el asunto y que quienes están nombrados en esa investigación tendrán que responder ante los ciudadanos y también ante las autoridades que ya están investigando esta situación, esta denuncia. El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, ha citado a Gustavo Baroja para que pueda responder y pueda explicar cómo fue financiada la campaña de Lenín Moreno. Sin embargo, son las 7:03 de la mañana, este programa empieza a las 6:55 de la mañana y el señor Gustavo Baroja todavía no llega. Según informa una de sus asistentes, está en camino. Así que esperemos que llegue. Mientras tanto, yo quisiera simplemente recordar cuáles son algunos de los temas que necesitamos abordar con él, y es la recaudación de fondos a través de él, Gustavo Baroja, en ese momento como prefecto de Pichincha, es decir, estaba ocupando un cargo público y sin embargo ocupó su tiempo espacio también de las instalaciones de la prefectura para poder recaudar dinero de distintas empresas. Y también lo grave aquí, y lo que me hubiera encantado, me va a encantar tenerlo aquí para que pueda responder, de algunas prefecturas, la prefectura de Los Ríos, la prefectura de Manabí y también la Secretaría Nacional de Inteligencia, que quizás es el rubro más alto y el rubro más preocupante. $1,500,000 que habrían salido de la Secretaría de Inteligencia, según el informe publicado en el portal La Fuente y en el portal Mil Hojas, para financiar la campaña presidencial de Lenín Moreno. Hay también la denuncia de que se recaudó fondos de distintas empresas, algo más de $7 millones en total, incluido lo de la Senaín, y algunas de esas empresas coincide que han recibido obras por parte de la prefectura. Entonces, como ustedes ven, hay temas importantes que el prefecto o el exprefecto de Pichincha tendría que venir a simplemente dar su versión, a explicar. Yo les recuerdo que no es una versión ni rendición de cuentas a los periodistas, sino a ustedes que están viendo este programa, a ustedes que siguen de cerca las investigaciones que hacemos los periodistas, que siguen de cerca los reportes que en este caso la Fiscalía también está haciendo sobre este y otros casos. Así que aquí lo esperamos, señor Baroja. Todavía tiene algunos minutos para poder venir y tal vez responder a un par de preguntas ya, porque a una hora también ya está prevista la llegada del señor Canciller de la República, José Valencia, con quien también tenemos importantes temas que conversar. A propósito de esa visita, ayer se celebró el Día de los Refugiados, y con él hablaremos sobre eso, sobre el número de refugiados que hay en nuestro país, algo más de 68,000, pero las personas que viven, que han llegado a nuestro país y que necesitan ayuda, principalmente procedentes de Venezuela, son algo más de 350,000, y para este fin de año se prevé que podrían llegar a los 500,000. ¿Qué vamos a hacer? Un momento lo conversamos con el canciller, pero veamos un resumen de lo que está sucediendo alrededor de refugiados en nuestro país. Por guerras, conflictos, violencia y persecución, 68 millones de personas en el mundo se han visto obligadas a salir de sus países y empezar una nueva vida en otros, convirtiéndose así en refugiados. En el Ecuador son cerca de 68,000 personas de 70 nacionalidades las que viven bajo este estatus. El Ecuador sigue siendo el país que más refugiados ha reconocido en América Latina y el Caribe. El 98% de refugiados corresponde a colombianos. Sin embargo, durante el último año, gran parte de las solicitudes provienen de migrantes venezolanos. Se han recibido 18,000 aplicaciones, solicitudes de refugio, de las cuales 4,000 hasta el momento han sido admitidas. Pero en el país, la cifra real de venezolanos bordea por ahora los 350,000, de los cuales solo 120,000 están regularizados. De allí que las autoridades analizan medidas. El Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, está en este momento estudiando qué posibilidades podemos tener, cuál es el abanico de decisiones que se encuentra o se abre ante nosotros. El
señor presidente había anunciado que se estudian varias opciones, entre ellas, por supuesto, la adopción de una visa humanitaria que nos permita tener un mayor control sobre ese gran flujo de migrantes. Sin embargo, aún no se conoce en qué consistiría esta visa humanitaria y cómo y quiénes podrían acceder a ella. Esta visa necesariamente tiene que ir de la mano de atender las circunstancias de los ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el Ecuador. Lo que sí se sabe es que según proyecciones de la ONU, para fines de este año la cifra de migrantes venezolanos en Ecuador podría llegar a 500.000. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Bueno, tenemos ya aquí al ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, le doy la bienvenida. Lo citamos para poder conversar un poco sobre la investigación periodística del portal La Fuente y Mil Hojas, en el sentido de que usted habría sido uno de los encargados de recaudar fondos para la campaña de Lenín Moreno. Quisiera que me responda si eso fue así o no. No, tengo que responderle tajantemente no. ¿Qué cargo usted ocupaba en la campaña de Lenín Moreno? Del buró de campaña. En el buró de campaña estaban el presidente Rafael Correa de ese momento, estaba también el presidente actual, Lenín Moreno, Jorge Guates, Ricardo Patiño, Augusto Barrera, y yo era encargado de dos funciones específicas, una de la coordinación con organizaciones sociales, producto del trabajo y la gestión realizada por la prefectura, y el otro tenía que ver con el seguimiento y el monitoreo permanente de los gastos de campaña y del aporte de los simpatizantes de los militantes del país, que es absolutamente diferente a lo que se menciona en esa denuncia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que usted se daba los diezmos? No es diezmos, no es diezmos. Los procesos de campaña tienen aportes de los militantes. El Consejo Nacional Electoral pone límites a los aportes en términos de personas naturales. Y esos son nuestros militantes y también simpatizantes, en este caso de la organización política y simpatizantes de la candidatura de Lenín Moreno. Esos aportes se manejaban separadamente. Es decir, el buró de campaña no habla de aportes, no habla de montos, habla de políticas a seguir, de alianzas, del manejo que se tiene que hacer de los medios de comunicación, del contenido de la información y de la propuesta de campaña. ¿No ocupaba usted la gerencia de la campaña? No. Pero Está sí encargado de estas dos funciones. No. La gerencia de campaña la tenía Jorge Guates. Yo tenía esas funciones específicas y creo que hay un absoluto malentendido en esos términos. Cuando usted habla de recaudación de fondos de simpatizantes, ¿a qué se refiere? Los aportes. Hay aportes. El límite que tiene el Consejo Nacional Electoral, dependiendo en este caso del número de votantes, tiene un límite y esos aportes van hasta $100,000 por aportante individual. Nunca tuvimos aportes de esa naturaleza. Eran aportes de 5,000, de 8,000, de 10,000, repito, de militantes y obviamente también de simpatizantes. Y eso era lo que hacíamos, el seguimiento, y eso tiene que hacerse una entrega de toda la relación de gastos y toda la relación de ingresos al Consejo Nacional Electoral. Lo hicimos en su momento, ya fue auditado. Y obviamente el Consejo Nacional Electoral encontró las cosas como deberían ser, con absoluto manejo, transparente, sin ningún problema. A ver, pero usted está hablando, digamos, de el informe, digamos, legal que se presenta ante el Consejo Nacional Electoral. El que se presenta de gastos y de ingresos. Es el que se presenta al Consejo Nacional Electoral. El regular, digamos, para no hablar de legal o ilegal. El regular. El que se tiene. Ya, pero los periodistas hablan de un informe paralelo en donde se reportan todos, digamos, una serie de aportes irregulares. No hay informe paralelo, no hay doble contabilidad. Eso es lo que tienen ellos que sustentar. Porque para mí, ¿qué me parece la denuncia? La denuncia me parece que intenta esconder el hecho de que supuestamente tras contratos con algunas empresas se hayan recibido aportes de la campaña. Y eso es bueno que una vez se aclare. Ese famoso listado, donde aparecen muchísimas empresas, en el caso del gobierno provincial de Pichincha, porque como prefecto tengo que aclararlo, y también como parte del buró de campaña, esas empresas a las que conozco, la una es Hidalgo Hidalgo, que tiene un contrato con el gobierno provincial desde el 2007, aún antes, desde la época de Ramiro González, que son los que tienen que ampliar la Loa Santo Domingo. Es decir, un contrato de mucho tiempo atrás que no tiene nada que ver con la campaña de Lenín Moreno. Claro, pero simplemente hay una puntualización antes de pasar a la otra empresa. La empresa que usted acaba de mencionar, Hidalgo Hidalgo, que tiene obras realmente desde el 2007, es una empresa que ha sido identificada como una gran aportante a
todas las campañas de Rafael Correa. Tengo que hablar de lo mío. Es decir, es una de las empresas, digamos, favorecidas, favoritas de la Revolución Ciudadana. No es favorita. Si ustedes revisan, y repito, hemos hecho con absoluta transparencia todos los procesos en el gobierno de la provincia de Pichincha. Auditado. Podrán decir la Contraloría de Carlos Poli no sirvió, no importa, se hizo el auditaje con Carlos Poli y también en este caso con Pablo Celi. Todas las obras adjudicadas, en este caso la de la ampliación de la Loa Santo Domingo al Hidalgo, con total transparencia, y es más, lo podría hacer públicamente, si es necesario que lo auditen nuevamente, que lo auditen, que revisen todo el proceso transparente que hizo en el gobierno de la provincia de Pichincha. Y lo mismo pasa con Tinconcip, otras empresas que tenían relación con el gobierno provincial, pero precontractual, que hizo una de las buenas obras del Valle de los Chillos. Y a mí me da la impresión de que se quiere esconder con esta denuncia que hay aportes a la campaña provocados por contrataciones, y no es así. Y la segunda, que tiene que ver con la organización política. ¿Por qué utilizar la bandera de la Alianza Pichincha permanentemente? Esta es una organización, Janet, una organización de hombres y mujeres militantes de un sueño político, que atentan contra su dignidad, y no es justo. ¿Por qué no empezamos a trabajar en que se abran los libros de todas las organizaciones políticas? ¿Por qué no? ¿Por qué solamente con país? ¿Por qué? Pero todo ese intento que han querido hacer con la organización en un proceso electoral donde no tuvimos la misma oportunidad en términos ni de recursos y en la orfandad política, porque no tuvimos el apoyo del presidente Lenín Moreno, tuvimos que superarla con la voluntad de los militantes. Y seguimos siendo fuerza política. Entonces, si quisieron acabar con país, no lo pudieron hacer. Le voy a explicar por qué los focos están centrados en Alianza País. Porque es el partido que ganó. Entonces, ¿por qué no aprovechar entonces para hacer la transparencia de todo? Pero vamos uno por uno. Y en este momento se está concentrado en el partido que finalmente ganó la presidencia de la República y que también ganó en épocas anteriores, digamos, durante los últimos 10 años estuvo gobernando, y en donde se develan ahora estas investigaciones de Arroz Verde. Me parece que debe ser así. Este tema ahora del informe Lucas Majano, que se llama. Empecemos con Alianza País. Pero que sean todas las organizaciones políticas y transparentemos. Pero evacuemos uno por uno, porque lamentablemente el tiempo, no solamente de los medios, creo que en último de los medios, de la Fiscalía y de las autoridades, también tienen que ir pues paso a paso y poco a poco. De acuerdo con usted. En algunas entrevistas que se les ha hecho, tanto a usted como a Paola Pavón, que también está mencionada en esta investigación, manifiestan que no conocían la casa en donde se desarrollaron las labores de campaña. ¿Usted conocía la casa de la calle Lucas Majano? Pero claro. En la sede que teníamos en País, recuerda usted, no conozco exactamente la calle, ya para salir ya salir por la Kennedy, por ese lado, ahí no cabíamos. Y esa casa de la Majano es una casa de un militante de País que la había prestado siempre, no solamente a nosotros, siempre, y obviamente nosotros la utilizamos porque la parte financiera quisimos no mezclarla con el tema de todo el proceso de campaña por la cantidad de gente que entraba y salía de la sede. ¿Quién es el militante? Porque se hace referencia a que esa casa tiene algún tipo de relación con los dueños de RTS. No. Donde estaba la sede funcionaba RTS. Y eso es de Danny Walker, es el propietario, donde estaba la sede. El Amajano es otra casa. Esa casa ahí funcionaba básicamente parte de la logística y también parte del tema del financiamiento. Ahí manejábamos el tema de los aportes, repito, de los simpatizantes y de los aportes de los militantes. Y la casa en donde estaba RTS, que también funcionaba una sede de campaña. Era la sede principal, donde estaba el candidato a la presidencia, sí, esa del norte, la que usted menciona. Donde funcionaba RTS. Esa es la sede de campaña. Hay una serie de coincidencias, digamos, por ejemplo, Hidalgo ha sido beneficiado con algunas obras en la prefectura de Pichincha. Usted dice que han sido auditadas y todo, pero digamos que ahí está. Vamos a hablar solo de coincidencias. A ver. Sí. La otra coincidencia que dentro del informe también se menciona que el grupo RTS habría colaborado con $600,000 a la campaña de Lenín Moreno, y coincide que ustedes ocupaban la casa de la sede de esa denuncia es calumniosa. Yo no los conozco a los directivos de RTS. No he tenido la oportunidad de conocerlos. Como no conozco también a los propietarios de esas empresas que se mencionan. Y creo que es indispensable por lo menos empezar entonces a clarificar el tema. Notaricé
las certificaciones de algunos de los empresarios donde mencionan que no han dado ni un solo aporte. Está la Fabril, en este caso la Fabril, que menciona al señor Carlos González. Está la de Lácteos de Segundo Won, que a él sí lo conocí, pero ¿sabe cuándo lo conocí? En el terremoto, porque me regaló todo un camión de leches saborizadas para entregarle a los niños de Manabí y de Esmeraldas. Está el comunicado de Aurelio Hidalgo, y obviamente todo esto empieza a desvirtuar esas afirmaciones de esa denuncia tendenciosa de estos señores. Yo le podría dejar en sus manos, está notarizado, que creo que va a servir muchísimo, y obviamente al resto de empresarios que están anotados ahí, no los conozco. No he tenido la oportunidad de darles ni siquiera una extensión de manos. Y sin embargo se menciona que he sido el responsable de recuperar o de coger o de haber recibido esos aportes de campaña. Ahora, todos esos aportes, y según se menciona en el mismo informe, fueron en efectivo. Entonces, digamos, difícilmente va a haber pruebas, o quizás sí, de que hubo esos aportes. Pero es más fácil, mire, ¿por qué no hablar con los empresarios? Pero no es un misterio, porque una cosa es, digamos, lo que ya se transparenta a través de informes, investigaciones, ya todo el mundo se asusta y todo, pero, digamos, en todo este tiempo, pues se ha hablado de que aquí en este país, pues toda la vida las empresas han dado no a un candidato, sino a varios candidatos los aportes de campaña, para poder vivir en paz, para poder ser beneficiados por obras, para que no los molesten, para, digamos, estar congraciados con el gobierno de turno. Eso no es un misterio. Sí, pero no conmigo. Hay que ver entonces la ruta de la plata que usted está mencionando, para averiguar exactamente de dónde vino y hacia dónde llegó. Porque creo que eso es lo indispensable averiguar. Hay en el momento de los aportes también hay en especies, hay en banderas, hay en camisetas. Así es. Pero se hace esa es otra forma de aportar. Pero se hace con montos absolutamente de acuerdo al límite que da el Consejo Nacional Electoral. Pero sí es momento de transparentar, como decimos. Y es momento de hacer la reforma al código de la democracia. Claro, porque de todo esto, entre otras cosas, aparte de los supuestos aportes irregulares, se devela que en Alianza País, puesta la regla, hecha la trampa. Porque en todas las campañas, de acuerdo a lo que se visibiliza, por ejemplo, a través de Arroz Verde, de la investigación de Arroz Verde, en donde ya hay presos, en donde ya hay procesos... Ninguno de país, ¿no? A excepción del vicepresidente. Perdóneme, pero Mera, tenemos a Alexis Mera, tenemos a la señora Duarte... Si no son no son militantes, pero son del gobierno del país. Bueno, eran funcionarios del gobierno. Es que yo creo que también eso es bueno clarificarlo. ¿Cuántos militantes del país están presos? Revisemos. Sí, el vicepresidente. El resto eran funcionarios del gobierno, que no tenían que ver con nuestra organización. Y eso es bueno también decirle la verdad a la audiencia. Pero trabajaron en conjunto, pues, en ese gobierno. En el gobierno, pero no en el buró. Bueno, Alexis Mera sí era parte del buró, pero el resto no eran parte del buró. Eran puntales claves de la Revolución Ciudadana. O sea, en este momento creo que es tarde para desconocer el papel que jugaron estas personas, por ejemplo, para hablar puntualmente de Mera y Duarte. ¿Cuántos ministros son de la organización de Alianza País ahora? Yo creo que, a excepción de Alessandra Ortiz, no hay nadie más. Eso pasaba. No son parte de la organización. Entonces no mezclarle así, no afectar la imagen de Alianza País. Sí, parte de la revolución, sí. Nosotros somos la organización política que la vanguardia de ese proceso. O sea, no sé en qué les limpia. Si no fueron parte de la organización, si finalmente trabajaron como en conjunto. No somos parte del cuaderno de Pamela, no somos parte. Entonces hay que diferenciar eso. Pero verá, aquí hay una diferencia. A ver. Este no es un cuaderno. De lo que citan los periodistas y que veo importante que la Fiscalía tiene que investigar. Ellos citan un informe. Y yo le recuerdo una cosa, el tema de los cuadernos de Pamela es posterior al informe periodístico, que el informe periodístico se basa en unos mails entre Pamela Martínez, su asistente, señor Glass, señor Mera, señor Correa, ¿sí? Y otros funcionarios. Este informe, en cambio, se basa en un informe sobre los aportes de campaña. Sí, por eso. Un informe interno, un informe de ustedes. No, entonces es que me estás diciendo, si yo hice la supervisión y el monitoreo, yo debería ser responsable de ese informe que usted menciona. Y no lo he hecho. He hecho el informe del Consejo Nacional Electoral. Estoy abierto a toda investigación, a todo, que analicen todo, que revisen todo. No tenemos que esconder. Pero repito, hay que limpiar a la organización. Hay que limpiar a la organización. No tuvimos que ver con el Arroz Verde famoso de Pamela Martínez. No tenemos que ver con estas donaciones de campañas supuestas que están en la denuncia. Y creo que los objetivos que les señalaba al comienzo no lo han podido cumplir. Pero a ver,
el informe de Arroz Verde es sobre aportes de campaña, no a la de Lenín Moreno, pero a las de Rafael Correa. Dice aportes de campaña, pero habrá que ver, por eso digo, ¿por qué no seguimos la ruta de la plata? ¿Quién dio y hacia dónde llegó? Por supuesto, en eso está la Fiscalía, esa es la labor de la Fiscalía y pues los funcionarios, digamos, involucrados en esa investigación están abiertos. Usted está aquí dando la cara y eso es importante. Abierto. Sí, sin embargo, sí, no sé si a usted le preocupa que ya con este antecedente de que todo lo de Arroz Verde se sentó en la Fiscalía, empieza digamos, a coger una ruta ya de investigación, aparecen los cuadernos de Pamela Martínez, es decir, las investigaciones parece que no parten de la nebulosa ni de inventos. Que las hagan, por el bien del país, que las hagan hasta las últimas consecuencias. Que deba hacer la Fiscalía lo que tenga que hacer. Lo que sí es, después de todo este proceso también nosotros nos reservamos, y creo que estoy hablando a nombre de los dos prefectos involucrados, también el de Río y Manabí, nos reservamos el derecho de hacer las acciones legales correspondientes. ¿Y por qué le digo eso? Porque además se atreven a denunciar el supuesto manejo de recursos públicos para un fondo de campaña. Esa era mi siguiente pregunta. Y peor todavía, de hablar de la Secretaría de la Reconstrucción, es miserable. Pensar que los recursos destinados a garantizar la superación de la crisis de los afectados del terremoto se hayan dispuesto para la campaña. He pedido con urgencia, que se haga la auditoría en ese lapso de tiempo. No va a ser muy difícil en ese lapso de tiempo los egresos que hayamos tenido los gobiernos provinciales de los ríos de Manabí, de Pichincha y de la Secretaría de la Reconstrucción. Que se haga público, porque no podemos permitir ese manejo, si es que hubiera ese manejo, pero aquí, ni en Pichincha, ni en los ríos, ni en Manabí, hubo manejo de esos recursos para fondos de campaña. Lo mencionado en el informe de los periodistas, quizás lo más fácil de comprobar si es verdad o no, son precisamente los aportes públicos o supuestos aportes públicos de la Prefectura de los Ríos, la Prefectura de Manabí y, lo más preocupante, de la Senaín. Que allí, digamos, ahí está el mayor reto para la Fiscalía porque son gastos reservados. Claro, ya debe haber hecho el auditaje Contraloría y me imagino que la Fiscalía estará haciendo toda la investigación necesaria. Pero el SRI también juega un papel importantísimo ahí, a través de la presentación de las facturas. Y que lo hagan lo más rápidamente posible. Porque no es posible afectar la dignidad y simplemente quedarse en el aire sin ningún problema. Hay estos dos funcionarios, y con esto termino por el tiempo, hay estos dos funcionarios que trabajaron, según entiendo, en su prefectura. Es el señor Espinosa, de Jefcot, no sé si estoy pronunciando bien ese apellido, y también el señor Beltrán. Sí. ¿Usted sabía que ellos tenían offshores en Panamá? La menor idea. Tendrán que ellos responder. Pero Patricio Beltrán, que me acompañó a manejar el tema de los movimientos, de los ingresos y de los egresos, Patricio Beltrán tiene una hoja de vida clara y le dije que me acompañara en esto porque confiaba totalmente en su capacidad. Fue viceministro de Finanzas, adicionalmente ha tenido puestos que tienen que ver con el manejo del Estado. Y Diego Espinosa era el gerente de Hidroquinoncio y él manejaba parte de la logística. Ellos tendrán que responder si es que tienen esas cuentas de opción. Yo no. Pero no sé, quisiera, esto tenía siempre ganas de preguntarles, ¿no? A los de Alianza País, porque se rasgaron las vestiduras diciendo que aquí la gente que tiene offshores en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal son, pero de la peor lacra de este país. Y pusieron reglas, sobre todo para poder participar en una campaña electoral estrictamente dirigida al señor Lasso. Pero los funcionarios, sus propios funcionarios han sido propietarios de offshore. ¿Por qué no les ven? Primero, no sé si Patricio Beltrán sea de país, yo lo llevé por su capacidad financiera. Pero primero vean cuánto las abrieron, no tengo la menor idea, habrá que preguntarles a ellos. Sería bueno que los inviten la semana entrante, cuando pueda, para que ellos clarifiquen lo de las cuentas. No son los primeros, son unos más de quienes trabajaron con el gobierno de la Revolución Ciudadana que han tenido offshore. Yo no sé cuántos en el país, no en país, tendrán cuentas de offshore, no tengo la menor idea. Habrá que preguntarles a ellos, Janet. Si lo tienen, tendrán que explicar por qué tienen esas cuentas. Claro que sí, pero también hay que preguntarles a quienes se rasgaron las vestiduras cómo, o sea, qué piensan de los que colaboraron con ustedes y han tenido offshore. Y no sé si es de país siquiera. No me atrevo a afirmar. Es que no importa si son de país o no, colaboraron en su prefectura. Usted era de ese pensamiento, gente de su confianza, y ahora resulta que han tenido offshore.
Pero yo no le voy a preguntar a los funcionarios si tienen ustedes cuenta de offshore o no offshore como requisito. No. Claro, pero es la hipocresía, ¿no? Es la hipocresía de estos funcionarios, ¿no? Eso sí, para levantar las banderas verdes de la Revolución Ciudadana, el pueblo, ¿cómo era que decían? Las manos limpias y los corazones ardientes. Y han tenido offshore. Pero repito, a los de país. Voy a preguntarle a Patricio Beltrán si es de país. Posiblemente no sea de país, no sé si Diego Pero colaboraron por el gobierno. Para mí, usted marca una diferencia. Le digo, para mí es lo mismo. A mí pregúntenme si tengo offshore. Para mí es lo mismo. A mí pregúntenme si tengo offshore, si soy dirigente de país. Y no necesito tener esas cuentas fuera de país. Confío en usted, en su palabra. Que me investiguen, lo he dicho. ¿Y sabe qué? Tengo solamente una cuenta de ahorros. Y que me investiguen también el manejo de mi cuenta de ahorros. Mi única cuenta que tengo por banco, no tengo nada más. Porque hace mucho tiempo, en el feriado bancario, mis 380,000 sucres que tenía en el Filambanco, me los robaron, porque fue robar eso. Y decidí no darle más plata a los bancos. Ni que me cobren por una chequera, ni por emisión del cheque, ni por la relación de la cuenta, ni por ningún documento. Tengo mi cuenta de ahorros. Que también me analicen toda mi cuenta de ahorros. Y offshore, ni de locura. Perfecto, me voy a quedar con eso, por cuestión de tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Pues sí, esta es una investigación que tiene que seguir, que seguramente la Fiscalía ya está pues encima. Usted ya le respondió al Consejo Nacional Electoral, no quisiera dejarlo ir sin esa pregunta. El Consejo Nacional Electoral le citó a usted para que explique de dónde sacó los recursos de campaña. Nos pidieron que les demos toda la relación de los aportantes. Ajá. ¿Recuerda usted esa división de país? Cuando fuimos a la sede, nos habían dejado destrozada y se habían llevado algunos equipos. La Fiscalía llegó y se llevó todo el equipamiento, las computadoras las tiene la Fiscalía, y obviamente los originales de la relación de los donantes lo tiene el Consejo Nacional Electoral. Le hemos dado ya la respuesta, le hemos entregado, pero ellos tienen los originales en sus archivos. Perfecto. No, me llegan datos, pero se los consulto ahora que termine. Claro. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Al regresar del corte nos acompañará el canciller de la República, José Valencia. Junto a él hablaremos de la crisis migratoria y la situación también de Julian Assange. Ya regresamos.